hombre de nuestra sección El Mundo que Viene. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo te va? Bien, bien, Vladimir. Aquí estamos como todos los jueves para hablar y ver el mundo que viene. Así es, y en el cual ya estamos entrando. Bueno, este tema es interesante, el tema de hoy, la educación, el desarrollo del talento y los entrenadores personales basando en inteligencia artificial. Sí, fíjate, Vladimir, a propósito de un evento que estamos a punto de presenciar en el mundo, y es que un niño de 10 años llamado Faustino Oro, ¿has oído hablar de Faustino Oro? Chicos, no. Bueno, fíjate, Faustino Oro es un argentino que está a punto, Vladimir, de convertirse en gran maestro internacional del ajedrez, el más joven de la historia. Imagínate tú. Superando a estas lumbreras de Bobby Fischer, Karpov, Anatoly Karpov y Gary Kasparov. Tú, superando todo eso, ¿no? Faustino es el jugador más joven en llegar a un elo. El elo es la forma de medir el desempeño de un ajedrecista en comparación con los juegos que tiene y sus rivales, ¿no? Llegó a un elo de 2300, siendo el más joven de la historia, ¿no? Y bueno, es posible que este fin de semana Fausti, así le dicen cariñosamente, el Messi del ajedrez, ¿no? Logre convertirse pues en un gran maestro internacional del ajedrez. Fíjate, ¿no? le ganó una partida, estoy viendo aquí, abrí la página, y le ganó una partida al campeón del mundo, Magnus Carlsen. Eso fue en marzo de este año 2024. Eso fue una cosa muy interesante. Bueno, Magnus Carlsen, Vladimir, es considerado el mejor jugador de ajedrez de la historia, ¿no? Y bueno, este chamo le ganó. Esto fue un video viral, porque cuando, bueno, este niño, tú ves, imagínate un niño de 10 años. Pues esa es la edad que tiene mi nieto Camilo, el hijo de Fernando. Y yo lo veo y veo un bebé, pues, y veo que este chamo viene y le gana. Y entonces, está una imagen que se hizo viral en internet donde sale él, así como poniéndose las manos en la cabeza diciendo, ¿qué ha pasado? Le gané al campeón mundial, al número 1 del ajedrez del mundo, ¿no? Eso fue este año, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto, Vladimir, con la educación, la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Bueno, tiene que ver con la propia historia de Faustino. Faustino aprendió a jugar ajedrez en medio de la pandemia, ¿no? Ayudado pues por su padre. A los 6 años empezó a jugar ajedrez. Su papá es un jugador no profesional, pero un conocedor del juego. Y bueno, lo puso a jugar ajedrez, y viendo que el niño progresaba rápidamente y aprendía muy velozmente el ajedrez, que el padre detecta que tiene talento. Y claro, en medio de la pandemia, Vladimir no puede contratar un entrenador, el confinamiento le impedía. Entonces lo que hizo fue, bueno, poner al niño a jugar con la máquina, a jugar con los módulos, que así se llaman en el ajedrez, que son programas pues que juegan superior 1000 veces que las personas, ¿no? Y son formidables. Hoy en día un humano, ni Magnus Carlsen, es capaz de ganarle a una máquina jugando ajedrez, ¿no? Y entonces, bueno, pero claro, el ajedrez no ha muerto. El ajedrez, lo hemos dicho aquí, ¿no? El ajedrez se ha potenciado porque las personas aprenden, entrenan y practican mejor con estos módulos, ¿no? Y fíjate, yo recuerdo que en el pasado se daban competencias entre algunos de estos campeones y computadoras. Sí, claro, eso también. Hay un torneo en el cual compiten computadoras con computadores, compiten equipos que usan computadoras. O sea, hay mucha variedad. El ajedrez se ha convertido pues en un deporte y una afición extraordinaria. El que le gusta ese juego está disfrutando mucho, porque bueno, desde su propia casa puede jugar con cualquiera, ¿no? En el mundo, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasó fue que todo este proceso de aprendizaje, obviamente Faustino tiene un talento excepcional para el juego, pero una cosa es el talento y otra cosa es entrenarse, otra cosa es aprender a jugar, aprender las grandes jugadas, etcétera. Y cuando termina la pandemia, Vladimir, y los padres por fin encuentran entrenadores porque ven el talento que tiene el pequeño, bueno, se quedan estos entrenadores maravillados, porque no solamente el chamo era bueno jugando ajedrez, sino que cómo se había entrenado, cómo había aprendido las grandes aperturas, las grandes jugadas. Y bueno, las había aprendido Vladimir con la inteligencia artificial, ¿no? Jugando con las máquinas. Y esto es una cosa muy importante, porque nos puede mostrar, es como un preludio, como una forma de asomarnos al mundo que viene y ver cómo puede ser esto, ya no solo en el ajedrez, sino en muchas otras carreras, ¿no? Claro.
Entonces, bueno, la gran enseñanza es cómo el talento, ¿no? Y eso lo contrastamos contra la educación, que, bueno, que es más, que no está personalizada, que le enseña lo mismo a todos los estudiantes, ¿verdad? Y claro, hay cosas que son universales que aprender, pero también hay cosas muy particulares relacionadas con los talentos, y eso la escuela, ni siquiera las escuelas más avanzadas lo distinguen, ¿no? Y entonces, bueno, esa enseñanza masiva de esos salones grandísimos, bueno, están siendo un problema, están siendo sumamente cuestionadas cuando aparece un niño, por ejemplo, que tiene talentos ya no para el ajedrez, digamos que para la ingeniería, para el desarrollo de software, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, para el diseño. Tienen que esperar, Vladimir, a llegar a la universidad para descubrir ese talento. Ese es un problema que está enfrentando el mundo, y principalmente lo están enfrentando los padres, que se dan cuenta pues que la educación no le está dando a los hijos las competencias, las capacidades que necesitan pues para triunfar, para tener éxito, tanto personal como profesional en el mundo, ¿no? Entonces muestra esto, y muestra, Vladimir, una combinación muy potente, que es la combinación de los simuladores, ¿verdad?, reales que existen. Por ejemplo, existen simuladores de vuelo, y los niños, hay niños que son pilotos, Vladimir, de 10 años, porque aprenden a pilotar estos juegos con estos simuladores, y no les entregarán la licencia porque, bueno, por una cuestión legal, pero son... a la hora de una emergencia pueden llevar un avión, pues imagínate tú. Podrían hacer eso, ¿no? Y así también en la ingeniería, en el desarrollo de software, hay excelentes programadores de menos de 10 años, y no es que son superdotados, sino son personas pues que tienen cierto talento para eso, y bueno, un poco la educación irá para allá. Porque un niño aprende a programar porque programa en la vida real, y ahora con los asistentes pueden aprender mucho más rápido. Porque aprende a pilotar porque está en un simulador, y si tiene un asistente personalizado aún más. Entonces esta combinación, Vladimir, de la asistencia personal y la práctica es lo que puede transformar completamente la educación, ¿no? Más el acceso, bueno, bastante barato de estos medios disponibles para todo el mundo, bueno, representan una tremenda oportunidad, también una tremenda amenaza. Ya hemos hablado bastante de las amenazas que tienen las redes, que tienen las redes sociales, que tienen todo esto para los niños, pero también representan una tremenda posibilidad. Y bueno, pienso que los padres, los sistemas educativos tienen que, bueno, tomar nota y empezar a ver cómo cambian el sistema educativo y cómo aprovechan todas estas oportunidades que estas nuevas tecnologías están brindando al mundo, ¿no te parece? Sí, no, pero además de eso, imaginemos esto aplicado a otros deportes, por ejemplo el béisbol, que claro, haya un robot que pueda ser pitcher, catcher, que pueda jugar en las bases, en fin, implican retos para el ser humano, ¿no? También. No, claro. Y básicamente el tema de los simuladores es que en el béisbol los niños aprenden a jugar jugando desde pequeños. Claro. Necesitan esos simuladores. Los simuladores son los juegos que tienen. El problema es que cómo pones a un niño a hacer ingeniería sin correr el riesgo de un accidente. Entonces lo puede hacer con los simuladores, porque en los simuladores no está corriendo ese riesgo, y adquiere la práctica que no podría adquirir, por ejemplo, como lo adquiere un niño que está jugando béisbol en un campo y se está divirtiendo, ¿no? Entonces es más potente que lo haga cuando tiene que hacer tareas más riesgosas que pueden implicar pues un accidente. Ahora, ¿por dónde se agarra ese toro tan complicado de, bueno, hacer una revolución educativa, no solamente en cuanto a las carreras, sino en cuanto a cómo imaginamos la educación, cómo la pensamos, cómo la diseñamos para que esté a tono y pueda obtener ventaja de estos cambios que ha habido, por ejemplo, con el surgimiento de la inteligencia artificial? Bueno, fíjate, Vladimir, yo creo que hay muchas cosas que están ocurriendo en las casas que no sabemos, ¿no? Creo que muchos niños están aprendiendo, algunos están aprendiendo cosas malas, pero otros están aprendiendo cosas muy buenas, ¿no? Y algunos padres se están dando cuenta y están ayudando a que sus hijos puedan entrenarse en estas tecnologías. Todavía no es algo mediático, no es algo político, no es una política pública, pero se está dando muchas de estas cosas. Yo lo veo con frecuencia en mi entorno. Veo proyectos emprendedores de jóvenes que están enseñando a programar, a volar drones, a hacer cosas que tienen un valor real en el mundo, ¿no? Y están aprendiendo niños a hacer esas cosas, ¿no? Bueno, hace mucho tiempo la robótica es algo que también se enseña fuera del ámbito escolar. Entonces están pasando muchas cosas, Vladimir,
bueno, que creo que los padres que tengan la curiosidad pueden descubrirla y conectarse con esas comunidades. El problema es que, claro, los que tienen más privilegio van a tener más ventajas. Entonces el problema es cómo esto se puede convertir en una política pública, cómo se puede convertir en una reflexión de la comunidad para que todos los niños tengan acceso a las mismas oportunidades. Sí, no, y no se aumente la brecha entre unos sectores y otros, ¿no? Porque... Y eso es lo que pasa cuando la educación se retrasa, cuando se deja de invertir en la educación, cuando no se tiene en cuenta pues el papel tan importante que juegan los maestros, ¿no? Y bueno, Vladimir, yo creo que vale la pena nombrarlo, que en estos días se hizo viral un video donde la ministra de Finanzas pues sale promocionando a un señor que tiene una venta de chicha, y bien por él, pero él dice allí que era un maestro y tuvo que dejar eso, y todos sabemos por qué. Sí, imagínate tú. Entonces, bueno, esa es la conversación que tenemos, que cuánto le invertimos en la educación, qué ponemos en la educación. Bueno, porque los niños más vulnerables, la brecha se va a ampliar, ¿no? Y eso, bueno, eso es un daño en general para toda la sociedad, no beneficia a nadie cuando hay esas brechas tremendas, lo que aporta es al radicalismo y a la violencia, ¿no? Claro, ahora, todo este debate sobre la inteligencia artificial a mí me genera mucho interés, pero también lo veo desde la distancia, porque la aproximación a la inteligencia artificial, ya cuando uno tiene cierta edad, no es igual a la que pueda tener un muchacho con toda su curiosidad y que nacieron en este mundo, ¿no? Nosotros somos de gente en transición de lo analógico a este mundo de las tecnologías avanzadas, ¿no? Claro, bueno, pero el poder lo tenemos, vamos a decir así, las personas de nuestra edad, nuestros contemporáneos, ¿no? Y bueno, yo creo que en general las personas están obligadas a entender el fenómeno, por lo menos, para poder formular políticas públicas. Claro. Una de las grandes amenazas, Vladimir, es que el poder que tiene, lo hemos dicho aquí varias veces en el programa, el poder que tienen estas empresas que están desarrollando la inteligencia artificial. Es un poder que está hoy en día por encima del Estado, ¿no? Entonces pueden imponer su agenda y necesitamos políticos más valientes y necesitamos comunidades más conocedoras para poder formular políticas públicas y no caer pues en esto, en una guerra ideológica pues que puede ser perfectamente manipulada. Claro, ahora, por supuesto, para tú enfrentar ese poder tienes que conocerlo también, ¿eh? Claro, es que eso es lo que digo, la comunidad tiene que entender, los que saben un poco de esto tienen que explicar bien lo que está pasando, qué es realidad y qué es mentira, porque hay muchas cosas que se dicen que son exageraciones, que son cosas que no están fundadas, ¿no? Vamos a decir, por los propios científicos de la computación, de que estas computadoras van a llegar a tener conciencia, de que estas computadoras van a poder tomar el control de algo, ¿no? Siempre va a haber un humano detrás de ese poder, ¿no? Y ese es el aspecto político, Vladimir, que hay que legislar, y es un poco lo que está haciendo la Unión Europea, y es un poco, bueno, pero se necesita mucha valentía, porque todos los políticos que intentan hacer eso, pues hoy en día son acusados de intervencionistas, de estatistas y tal, ¿no? Y tú sabes, ese debate es fundamental poder darlo sin, digamos, esos radicalismos y esas guerras ideológicas que no ayudan. Claro, también está el otro aspecto del problema, que es el impacto que puede tener la inteligencia artificial en el mundo industrial y en el mundo laboral, ¿no? Claro. Como ahorita estamos como enfocándonos en el tema de la educación, es como estos asistentes, y eso es algo, Vladimir, que es una realidad. Tú te pones a conversar con una inteligencia artificial, con un ChatGPT, y puede ayudarte a aclarar tus ideas, a depurar un texto. Son cosas que van a irse... A escribir un poema, qué sé yo, una carta de amor, cualquier cosa. Claro, pero tal vez eso, fíjate, Vladimir, eso es un debate interesante, ¿verdad? Porque tú le dices que te escriba un poema y nunca va a escribir un poema humano. No. Va a ser una copia, y eso no es el punto, ¿ves? Claro. Bueno, tú puedes, pero sí puedes ayudarte, por ejemplo, si tú eres un escritor y estás contando una historia y quieres saber ubicar un personaje en un contexto, oye, te va a acelerar que tú conozcas ese contexto. Claro, por supuesto. Tienes acceso a esa información de cómo, por ejemplo, cómo era el mundo en la época durante la Guerra Inquisición, Civil Norteamericana, por ejemplo, cómo era el contexto. Efectivamente, habían o no habían ametralladoras. Bueno, él puede ayudarte en eso, lo que implicaría para un escritor, bueno, mucha investigación, muchas lecturas, mucho tiempo, ¿no? Entonces puede acelerar muchas cosas, pero
esto de que va a cantar como los humanos, que bueno, esas canciones van a ser totalmente sin ningún corazón. Entonces el debate está más bien cómo es que hoy un niño aprende, cómo es, qué motivación hay para la lectura, si tú puedes preguntarle, incluso ni siquiera chateando, sino ya en una conversación humana de voz, las cosas por aprender. ¿Acaso qué importancia tiene la escritura y la lectura para el aprendizaje? Son cosas, bueno, que van a cambiar, o sea, que hay que reflexionar, que yo creo que los maestros, los filósofos tienen que reflexionar sobre eso, porque son cosas que están cambiando. Es una realidad que los jóvenes hoy leen menos, ¿no? Y bueno, y entonces cómo va a ser la escritura. Unas indicaciones a la máquina y la máquina me escribe el correo por mí, o me escribe el paper por mí, o me escribe la tesis por mí, ¿no? Exacto. El tema de los idiomas, por ejemplo, la enseñanza de los idiomas, que quizás con el tiempo pierda valor en cuanto a que las personas pueden comunicarse por otras vías, ¿no? Claro, exactamente, y el debate es, bueno, qué tipo de inteligencia y qué tipo de capacidad da hablar dos idiomas. Es lo mismo hablar un solo idioma que dos idiomas, comprensión del mundo, y te puedes valer siempre por un traductor, que claro que siempre va a ser importante, porque los políglatos son mínimos, ¿no? Puedes hablar dos idiomas, hasta tres, pero así es. Pero bueno, te da esa facilidad de comunicarte con todos los idiomas, y esa es la gran ventaja que hay que tener. Fíjate tú que estuve leyendo por aquí algo sobre Putin, que él llegó a decir que la inteligencia artificial ofrece oportunidades colosales, pero también amenazas difíciles de predecir, y que quien sea capaz de liderar esta esfera, liderará el mundo. Fíjate tú, bueno, y claro, es que es así. Esto es una cosa mucho más impactante que lo que fue el dominio del espacio, por ejemplo. Claro. Sí, claro, porque tienes una influencia sobre las conductas de las personas. O sea, si una inteligencia artificial está sesgada hacia un tipo de ideología, y eso es lo que usamos para educarnos, entonces eso es un riesgo tremendo, ¿no? Si solo hay una sola narrativa válida en el mundo, que es la que se enseña. Entonces, bueno, ese es el paraíso de los totalitarismos, ¿no? Así es, o sea que ya no sería tan importante llegar a colonizar un territorio, sino ya con colonizar las mentes tienes el trabajo hecho, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Y ahí es donde está un debate importante, ¿no? Cultural. Cómo se entrena una inteligencia artificial, cómo se garantiza que tiene diversas perspectivas y que no tiene una perspectiva privilegiada sobre los fenómenos, porque detrás de cada pensamiento, Vladimir, hay sesgos, hay opiniones, hay principios que gobiernan esos pensamientos. Entonces esos pensamientos no son puros. Puede ser que, qué sé yo, hablando de ciencia espacial, puede ser que haya un cierto nivel de objetividad, pero cuando hablamos de las ciencias sociales no es así. Así es. ¿Cómo garantizamos que ese entrenamiento es un entrenamiento neutral, vamos a decir así, que puede además presentar diversas perspectivas? Esos son los grandes desafíos que tiene el desarrollo de estos modelos de lenguaje. Así es. Bueno, Esteban, caramba, bien interesante la conversación de hoy. Continuaremos, como siempre. Ok, sigue Faustino Oro, porque es muy importante que este muchacho pues logre esas hazañas por nuestra gran América, Latinoamérica. Sí, bueno, imagínate tú, la Argentina tiene a Maradona, Messi, el Papa, y ahora tiene a Faustino Oro. Bueno, Vladimir. Para no meter a Milei en esa lista, que es otra cosa. Bueno, caramba, gracias por acompañarnos. Hasta luego. Esteban Reyes, bien. Ya es